Y eso que le digo que es una estructura interna que debe tener. Por ejemplo, usted ahí solo ve esas paredes, pero dentro de ellos hay algunos elementos que generan la fortaleza, el que lo sostiene, ¿verdad? Hay algunas que están verticales como las columnas, hay algunas otras como las vigas, son estructuras que sostienen algo. Igual tiene que ser el cristiano, debe tener estructuras, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro esqueleto, ¿verdad? Nuestros huesos, si no fuéramos una bolsa de carne nada más, ¿verdad? Pero ese esqueleto es una estructura que nos da forma, ¿verdad? Y esa estructura es indispensable que nosotros la conozcamos también como cristianos, ¿verdad? Y esa estructura que se forma dentro de nosotros para poder ser capaces de orientar las cosas que tenemos que hacer como marido, como mujer, como pareja, como familia, como cristianos, va a determinar la calidad de resistencia que tenemos. Mire, y yo quisiera hoy hablarles de una estructura, por ejemplo, que en algún momento hay muchas otras estructuras, ¿verdad? Por ejemplo, en la Biblia nos habla de la estructura sacerdotal, donde Dios es cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer. Nos habla de la estructura de la autoridad, ¿verdad? Que hay que saber para ejercer poder, nosotros necesitamos tener una estructura interna de reconocer cuál es la autoridad, cómo es la obediencia y cómo debemos sujetarnos. Esas son estructuras internas que deben manejar nosotros para poder saber funcionar en algún momento determinado. La pareja como matrimonio debe formarse, como decía el apóstol Edwin, cuando a nosotros nos enamoramos, el amor cubre multitud de faltas, hermano. ¿O no? Ya cuando estaba en el desarrollo de la relación, ahí fue donde empezó a descubrir: oh, esto no me gusta, esto como que no me va a parecer, y no hay devolución, decía el apóstol, ¿verdad? Entonces tenía que ver cómo le entra, porque ya cada quien empieza a ver su propia condición. Y ve su condición y ve la condición del otro, y eso ya crea cierto nivel de fricción. Y esa fricción, si no tiene una estructura que definen ustedes mismos, va a colapsar. Se va a colapsar. Una estructura que no es firme, que no es estable, que no tiene un buen cimiento y que no es resistente, va a colapsar. Por eso nosotros edificamos sobre un cimiento, sobre una base que se llama Jesucristo. Y luego tenemos nuestras columnas, tenemos nuestras vigas, y nosotros edificamos nuestra capacidad de poder resistir ante cualquier circunstancia adversa. El matrimonio es uno de los misterios más fuertes que quizá en algún momento necesitamos consolidarlo con estructura. Y esto que le quiero hablar no es fácil. No es fácil, porque se va a encontrar con usted mismo, se va a encontrar con la otra persona, con resistencias. Y esto quisiera yo que lo fuera tomando como para reflexionarlo y platicarlo, porque como decía el apóstol, a veces no se puede bromear, porque el otro dice: ¿en qué sentido lo estás diciendo? ¿Qué realmente querés decir? ¿Verdad? No, tenemos que generar la confianza, generar la relación, tener capacidad de poder argumentar o desmentir o decir o hacer las cosas con toda la naturaleza del caso. Porque mire, cuando una estructura no funciona bien, cuando una relación no funciona bien y uno es más represivo que el otro, viene el momento en que obliga al reprimido a mentir. Si le digo que esto es, se va a enojar, entonces mejor no le digo. Ahí las situaciones son complejas. Entonces yo quiero hablarle de una estructura interna, porque esto le va a servir para vivir bien usted
para que viva bien su marido, para que viva bien su mujer, para que viva bien su familia y para que usted tenga capacidad de servir en la iglesia. Déjeme ver pues. Hasta la lengua sacaron ahorita, ¿verdad? Entonces, mire, la humildad es una virtud. La humildad es una virtud que consiste en conocer las propias limitaciones. Esa virtud nos va a mostrar que no somos los todos poderosos como para poder decir que lo hacemos todo y que en ningún momento nos vamos a necesitar mutuamente, sino que esto es un asunto que a la luz de la palabra nos complementaron como parejas. No nos mandaron a competir el uno con el otro, nos mandaron a que ella fuera el complemento, fuera la ayuda idónea, fuera el compañero o compañera del mismo sentir, para que fuéramos capaces de soportar lo que tenemos que sobrellevar, que es la familia y la iglesia. Y esto, la humildad es en algún momento nos obliga a actuar de acuerdo al conocimiento de la verdad. Oiga bien, la humildad obliga a actuar conforme al conocimiento de la verdad, porque lo contrario de humildad es soberbia. Y la soberbia se puede decir que es como una altivez, que es un engreimiento, que es una presunción, que es una petulancia, que es una autosuficiencia, y que en algún momento nos lleva o lleva a la persona a decir, yo no necesito del otro, yo puedo vivir solo, ¿verdad? Me mandaban un mensaje ahí, ¿qué es la esposa? Y la mejor definición dice que mandaron, dice, es aquella mujer que te acompaña en todos tus actos de la vida para ayudarte a solucionar los problemas que no tenías cuando eras soltero. Esa fue la mejor definición que mandaron. Iban contentos, ¿verdad? La contentas las hermanas cuando iba, es la mujer que te acompaña, ¿verdad? Pero a solucionar los problemas que no tenías cuando eras soltero, ¿no? Ahora, mire, esa humildad, esa estructura de humildad es algo que nos tiene que definir que tenemos que depender de alguien superior que nos enseñe su palabra y su verdad. Por eso le decía que la humildad nos lleva a no creernos más que los demás. La humildad no es que usted sea dejado, que sea sometido, que sea en algún momento como yo soy cristiano y tengo que ser humilde, que digan lo que quieran. No, eso sería también injusto, ¿verdad? No, usted tiene derecho a defenderse, usted tiene derecho a ser usted mismo, usted tiene derecho a hablar, a exponer, no a pelear, sino a exponer y a defender su postura, ¿verdad? Porque mucha gente, incluso cuando dice que se pelea con otro, dice, y dice que es cristiano, cuando el otro le dice, no, usted no me habla así porque usted es cristiano, no, tampoco es dejado, o bruto, como dicen allá, ¿verdad? Bruto en italiano es fuerte, ¿verdad? Ahora, ya lo salvé. Ahora, esa estructura de humildad en algún momento va a necesitar que sepamos cómo relacionarnos y aprenderla. Tiene problemas con su carácter, tiene problemas incluso con gestos. La humildad es difícil. Es difícil. La humildad no es fácil. Jesús por algo dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero el hecho de que fuera manso y humilde no implicó que les dijera a los fariseos, sepulcros blanqueados, generación de víboras. ¿Quién los enseñó? ¿Quién les dijo?
sea, les dijo un montón de cosas. Ustedes no saben lo que adoran, le dijo a la mujer de Samaria. O sea, era humilde, sí, pero se movía en función de la verdad, del conocimiento. Entonces, la humildad te va a obligar. Una primera base que vamos a poner es: la humildad te va a obligar a caminar en función del conocimiento de la verdad. No es un sometimiento así como, ay, tan humilde, dice, porque la humildad es uno de los términos más manoseados hoy. Hombre de condición humilde. No, ese era pobre. Es muy diferente la condición de pobreza a de humildad. Hay pobres muy orgullosos y hay ricos muy humildes. Entonces no es una cuestión de posesión de cosas, de posición de niveles económicos. No, es una condición de una virtud de espíritu, la humildad. ¿Cómo estructuramos la humildad? Ser humilde es aceptar que en todo tiempo y en todo lugar siempre va a haber uno superior a nosotros. Siempre va a haber uno superior a nosotros. Y eso lo aprendemos nosotros en los primeros años de vida, cuando en nuestra casa nos enseñan lo que es la autoridad, la obediencia y la sujeción. Eso va a determinar humildad. Que donde quiera que vaya, usted dice, salude. ¿A usted no lo obligaron a saludar algunas veces? Vaya, salude. Y mire usted que cuando usted quería que los hijos saludaran, no saludaban. Salude, le dice, ¿verdad? Y le hace el toque de humildad. Ay, salude. Cuando aprendemos lo que es la autoridad y la obediencia y la sujeción, estamos siendo preparados para que con humildad un día ejerzamos poder. Cuando no se aprende esa estructura del poder, nosotros vamos a ser soberbios, vamos a ser altivos, vamos a ser prepotentes, vamos a abusar de la dignidad de las personas. Entonces, la estructura de la humildad, que gracias a Dios me tocan dos veces hoy, ¿verdad? Así que empezamos, ¿verdad? ¿Qué sería lo primero que tenemos que aprender para poder iniciar nuestro proceso de estructuración de la humildad? Temed al Señor. Temed al Señor. Ustedes, sus santos, nada le falta a aquellos que le temen. Ahorita le va a ir encontrando rollo. El temor al Señor es ser reverente. El temor al Señor es reconocer la honra que Él merece. Entonces, la humildad no la podemos formar en función de los hombres, la tenemos que formar en función del Señor, porque nuestro mayor ejemplo es Cristo. Él dijo, aprendan de mí, y una de las cosas fundamentales que Él tenía era temor al Señor. Yo no hago nada, ni les digo nada que mi Padre no me haya dicho. Todo lo que yo hago y todo lo que yo les digo es porque Él me ha dicho que les diga y que haga. Tener temor no es tener miedo en el sentido este. Temer al Señor es ser reverente, es reconocer quién es sobre nuestras vidas su máxima autoridad. Y esto, temer al Señor, es una de las bases en las cuales nosotros empezamos a reconocer la estructura del poder. Y la estructura del poder es, Él es una autoridad. Dios es una autoridad a la que me tengo que sujetar, a la que tengo que obedecer y a la que tengo que, ¿qué dice? Temer. Pero le estoy diciendo no temer, sino ser reverente. Fíjese que cuando uno teme al Señor y se es reverente y reconoce la autoridad, ¿algún día usted ha estado donde se mueve la máxima autoridad? Fíjese que en uno de mis trabajos seculares
Me tocaba a veces en los salones donde se movía la máxima autoridad de la nación. Y cuando estábamos nosotros a veces trabajando y sonaba la música que le ponen cuando entra la máxima autoridad de la nación, que allá se llama la granadera, no es desgranadera, sino granadera. Y cuando sonaba, todos tenían que ponerse de pie. Todos tenían que ponerse de pie, porque iba a pasar la máxima autoridad. Entonces, ¿qué será? Ser reverente. Incluso si usted estaba enfrente de la máxima autoridad, usted no podía estar así. No, usted tenía que estar bien erguido y con su mano izquierda aquí y su mano derecha acá. Porque eso era sumisión, era manifestación de reconocimiento de la autoridad. Mi mano derecha está aquí. Entonces, mire, nosotros temer al Señor como primera base, como personas, como matrimonio, tenemos que saber que eso debe ser una estructura individual. Porque si temes al Señor, no vas a tener problema con que tu marido sea una autoridad. Porque si temes al Señor y reconoces autoridad en Él, no vas a tener problema del ejercicio de la responsabilidad que te corresponde. Porque mucha gente dice, ahí la mujer manda, ahí hay matriarcado. ¿Y quién no juzga? Pero el matriarcado no es más que la ausencia de la estructura de la humildad en el corazón del hombre. El matriarcado es la ausencia del ejercicio de sus funciones. Quiere decir que el hombre no conoce de autoridad, entonces no puede ejercer autoridad. Y se aprende autoridad cuando empezamos a temer al Señor y lo colocamos como la máxima autoridad sobre nuestras vidas, sobre la vida de nuestra esposa, sobre la vida de nuestro matrimonio, sobre la vida de nuestra familia. Y así estamos en la iglesia contribuyendo y sirviendo. Porque si yo temo al Señor, reconozco como autoridad, voy a reconocer la autoridad delegada, si es mujer, en la delegada en su marido. Y si ese matrimonio logra consolidar el ejercicio de la autoridad en el temor del Señor, no va a tener problema de sujetarse con su pastor. No va a tener problema de obedecerle. Porque esta estructura de humildad le va a empezar a manifestar que tiene un orden todo, absolutamente todo lleva un ordenamiento. Y que esto es temer, honrar. Esto es importantísimo. Ahora, note usted, veamos otro. Aquí dice, teman al Señor ustedes, sus santos. Aparte de eso, todavía les da una promesa. No les va a faltar nada. No les va a faltar nada. Mire, porque al soberbio, aunque haya, no le dan. Porque se cree autosuficiente. Pero el humilde no es que se constituya en un mendigo y que quiera decir, así como condición de víctima, ¿verdad? No, sino con dignidad. Tener humildad no significa ausencia de dignidad. Tener humildad es tener una estructura interna que me capacita para desarrollarme en los ambientes personales, de pareja, de familia y de iglesia. Y eso me va a llevar a ser un buen ciudadano y buen testimonio a la comunidad. Pero empieza con temor al Señor. Entonces viene el siguiente versículo. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, mas los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Note esto. Hay una versión que dice, aunque a los que yo enriquecí en otro tiempo vuelvan a tener necesidad, los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Ahora, ¿quiénes pudieron haber sido enriquecidos? No habla de los leoncillos, sino habla de los que un día pudieron haber sido enriquecidos por el Señor.
y vuelven a tener necesidad. Hay gente que se vuelve soberbio con la bendición de Dios y no mantiene la humildad. Mide su capacidad en función de lo que tiene, no de lo que es. El cristiano tiene que dimensionar su estructura interna por lo que es, no por lo que tiene. ¿Me expliqué o no me expliqué? Y esto es importantísimo porque cuando tememos al Señor, que es la plataforma, y tenemos el segundo escalón, que es buscar al Señor. Los que buscan al Señor no carecen de bien alguno. Cada una de esas dos bases tienen bendiciones añadidas. Mucha gente dice: mi hermano apóstol, hermano pastor, fíjese que yo no sé qué me está pasando, no me está yendo bien, no tengo provisión, fíjese que ya llevo 2 años sin trabajo. Hermano, eso ya hay que revisarle. Mira, ¿y por qué no tenés trabajo? Es que me consigo un trabajo y estoy una semana. El problema no es donde te están dando trabajo, el problema eres tú, que no tienes una estructura de humildad. Llegas al trabajo, te empiezan a dar el trabajo para bendecirte y empiezas a hablar mal del jefe, empiezas a hablar mal con tus compañeros. Lo que vas a hacer es romper una estructura que ya está hecha por tu falta de estructura interna. Ahora, ¿por qué se destruyen los matrimonios? Por falta de temor, por falta de búsqueda al Señor. ¿Quién te va a enseñar en función de la verdad? El Señor. ¿Quién tiene una palabra para enseñarte? El Señor. El Señor. Ahora, ¿hay problemas? Hay problemas. La pareja va a tener problemas porque ella tiene su carácter, yo tengo mi carácter. Y no es malo que tenga carácter. El problema es que es mal carácter. Porque el carácter es la capacidad de poder enfrentar las situaciones adversas. Pero el mal carácter destruye estructuras. Destruye estructuras. Y esto tiene que ver porque en algún momento, si tememos al Señor y reconocemos las estructuras estas y va formándose en humildad a nosotros, vamos a tener capacidad de oírnos. El que no tiene capacidad de oír no tiene estructura de humildad. Siempre va a estar a la defensiva, siempre va a estar juzgando, siempre va a estar señalando, siempre va a estar condicionando. Se vuelve ególatra, se vuelve egocéntrico y quiere siempre manifestar su soberbia, llamando más la atención para sí. Y la soberbia también se puede definir como querer hacer las cosas como yo digo y no como se deben hacer, o hacer las cosas como no te mandaron a hacerlas. Ese es un problema. Y eso no pasa tan comúnmente. Cuando temes y buscas al Señor, ya formaste por lo menos un par de nudos. Porque el temer al Señor, el reconocer que Él te va, al buscarlo, enseñarte, vas a tener un lugar donde refugiarte. Vas a refugiarte. Démosle un aplauso al Señor y ya seguimos. Entonces, mire, a mí me asusta el tiempo, pero sigamos. Refúgiense en el Señor y en su fuerza. Busquen siempre su presencia. A ver, si ya teme y ya busca, pero aún así hay problemas, hay que consolidar la estructura. Hay que refugiarse en el Señor. ¿Sabe qué es lo que comúnmente pasa en la pareja? El enemigo es astuto y Pablo dice: no ignoren las estrategias del enemigo. Porque el enemigo viene y justamente te toca predicar y tu mujer te dice: ¿y qué vas a enseñar? Deberías de comportarte mejor aquí y no ir a enseñar allá. Eso pasa por allá lejos con nosotros, ¿verdad?
no aquí. O los hijos, quisiera que mi papá fuera como es en la iglesia, fuera aquí en la casa. ¿De qué hay problemas? Hay problemas. Pero tienes que aprender la estructura: temer, buscar, y ya cuando ya revienten los tunazos, refúgiate en el Señor. Porque te van a confrontar. Te van a confrontar. Y por tu carácter no te va a gustar que te confronten. Y es en la casa cuando, mira, elegante, guapérrimo, te mirás parado en la puerta dando la bienvenida. Pero si los hermanos supieran. Y aquel rojo, blanco, moreno, de todos colores ahí, ¿verdad? Cuando vienen esas confrontaciones, lo que tiene que relucir es tu estructura de humildad. Porque tienes que tener la capacidad de aceptar tus limitaciones y que estás siendo formado constantemente para alcanzar una estatura y una dimensión que el Señor está preparando para tu vida. Entonces, no te desanimes. La formación de la estructura de la humildad no es fácil. No es fácil. Es mejor que lo muelan cuando es niño y no cuando ya está grandote. Sí, porque cuando ya viene la confrontación, ya teme al Señor, lo oyen orar, ya busca al Señor. Apúrense, vamos a irnos a la iglesia. Pero ya cuando estás sirviendo como pareja o como familia, te van a confrontar. Entonces, todavía no vayamos a la iglesia, ya no vayamos a la iglesia. No, esa es la estrategia del enemigo: sacarte de la iglesia y que no te formen la estructura de la humildad. Por eso está diciendo el Señor Jesús: aprendan de mí, que soy manso y humilde. No está fácil. No está fácil. Y Él dice: de corazón. Porque cuando venga esa confrontación, tienes que refugiarte en el Señor, no irte de la iglesia. Refúgiense en el Señor y en su fuerza, porque te quitan tu fuerza. Cuando te señalan y te juzgan, te quitan tu fuerza. Entonces necesitas la fuerza del Señor, y solo la puedes encontrar en su presencia. Busquen su presencia. ¿Cuántos quieren la estructura de la humildad? Me falta. Entonces, miren, pues, para que el matrimonio se vaya consolidando, tiene que pegarse con esa estructura para que soporte. Yo les decía en un ejemplo del matrimonio que era como pegar dos páginas de papel, ¿verdad? Les decía, es como que el hombre sea una página de papel bond y la mujer sea otra página de papel bond, y las doblamos a la mitad. Después, solo para marcarlas, le echamos pegamento a la del hombre y a la de la mujer, y ¡paz! Las pegamos y las planchamos, ¿verdad? Que seque bien. Así nos casamos. Ahora despéguelas. No se puede. Y si logra con saliva echarle ahí y empezarla a despegar de una horita, va a dañar al otro y se va a dañar usted. Por eso cuando los fariseos le dijeron a Jesús: pero a nosotros nos dio carta de divorcio Moisés. Sí, les dijo, pero se las dio por la dureza del corazón de ustedes, porque el diseño original no era eso. Entonces, ¿por qué van la mayoría de los divorcios en camino? Por la falta de una estructura de humildad, de aceptar sus limitaciones, y que necesita ser formado, ser estructurado. Y que la única forma de poder empezar el proceso de estructuración es decirle: Señor, si tú no me cambias, nadie me va a cambiar.
necesitas al Señor para que te cambie. Si tú no cambias, yo me voy. Si no cambias, te vas. No, lo que necesitas es ir al Señor, temer al Señor, buscar al Señor, refugiarte en el Señor, porque lo único que puede cambiar al otro es un derramamiento de la gracia del Señor. Es la gracia del Señor la que puede cambiar tu matrimonio. Bueno, tienes que refugiarte, tienes que buscar, tienes que temer. Ahora, el problema es que puedes temer al Señor, que puedes buscar al Señor, que puedes refugiarte, pero adentro estás sirviendo. Y la única forma de botar la emulsión, la Alka-Seltzer que está adentro, que quiere salir, ¿verdad? Se puede botar nada más confiando en el Señor. Por eso les puse este otro versículo. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, porque lo bajaron. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Bueno, los que confían en el Señor. Pero confiar en el Señor no es un simple, sí Señor, yo te creo. No, después que te señalaron, te juzgaron, tu esposa, tu esposo, tus hijos, y empezaron a creer que eres lo peor, o quizá el que no ha aprendido en tanto año de ser cristiano, y que ahora está sirviendo en la obra, y que esa condición te está haciendo como que te botaron tus fuerzas. Y yo pensé que ya había avanzado, y pensé que la estaba haciendo bien, y de repente estoy temiendo, estoy buscando, estoy sirviendo al Señor. Sí, cuando te quitan tus fuerzas, primero vas a refugiarte y después tienes que confiar en el Señor. Confío en que Dios me cambiará. Pero ahora la humildad no es que vengas y le digas, sí Señor, cámbiame, cámbiame. No te va a venir una varita mágica y te van a cambiar. No, es como decía mi amigo, ese es la problema. Porque la humildad, cuando te quitan tus fuerzas, cuando ya no tienes fuerzas, ¿qué haces? Te desmayas. Entonces te llevan y te postran delante del Señor. Entonces te tiran. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Se apartaba. Padre, 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 Padre. Y es que él no tenía la definición de esposa que les dije, porque él era soltero. Ahora note, si usted teme, usted busca, usted se refugia y usted confía. ¿Sabe cuándo confiamos en el Señor? ¿Cuándo ha confiado usted en el Señor? Cuando ya agotó todas las instancias de lo que usted consideró que podía solucionar el problema. Pero mientras usted decía, fulano me va a ayudar, ese me va a ayudar, y cuando llegaba, no, entonces me engano, iba, no, y le cerraron todo y se lo fueron llevando al callejón. Y cuando ya llegó al callejón y no encontró ninguna salida, sí Señor, yo confío en que tú vas a poder hacer la obra. No, lo que le están haciendo es afirmando una estructura de humildad, que usted no tiene a nadie más a quien recurrir que solo al Señor. Óigame esto, no tiene a nadie más a quien recurrir. Si es problema con su esposo o su esposa, ¿qué va a ir? Mira, hablemos. No quiero hablar.
Mira, pongámonos de acuerdo. Ningún acuerdo. Porque cada quien se pone en su esquina y con sus propios guantes. Entonces usted necesita un mediador. Y eso solo puede ser el Señor. Por eso dice, refúgiense y confíen. Entonces el Señor va a llevar un derramamiento de gracia. Y va a tocar a tu esposa, va a tocar a tu esposo, va a tocar a tus hijos. Y entonces va a ser la obra maravillosa. Y eso es hermoso. Bueno, cuando ya te refugiaste y ya confiaste en el Señor, todavía falta. Te tienes que deleitar en el Señor. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. No dice pégale una gran gritada a tu mujer y después vas a orar. O a tu marido. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, que Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Sabe cuál es el problema cuando hay problema de carácter? Y no si tiene estructura de humildad. Usted quiere tener la razón aunque no la tenga. Si no tiene la estructura de la humildad, usted va a querer tener la razón. Y va a querer que las cosas se hagan como usted dice y como usted quiere, no como se debe. Y eso genera un gran conflicto dentro de la pareja, dentro de la persona, dentro de la pareja y dentro de la familia y dentro de la iglesia. Pastor, yo vengo a decirle que viera que mi esposo ya no quiere venir a la iglesia. ¿Y qué está pasando, mi hijita? Saber, pero se empezó a enfriar. No, y ella es el cohete explosivo ahí. Ya cuando llaman al esposo le dice, a ver qué está pasando, porque no has venido, te hemos extrañado. No, mire, pastor, lo que pasa es que mi esposa es muy agresiva, es celosa. Viera que me está celando con la hermana fulana y mañana. Y yo prefiero no venir y no meterme a problemas, hermano. Entonces, ¿por qué me viniste a decir que ya no quiere venir? No, eso no es cierto, pastor. Yo solo le dije que por qué la miraba así. No dice temed al Señor vosotros sus impíos, dice sus santos. Usted es un santo, pero no enmascarado. Porque también hay, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen complejas, pon tu delicia en el Señor. Él te dará las peticiones de tu corazón. Pero también tienes que saber que si tú no tienes la razón, se la van a dar razón al que tiene la razón. Confía en Él y Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz, si tienes la razón. Y si no, te va a ir feo. Porque la estructura de la humildad implica que debes actuar conforme al conocimiento de la verdad. La verdad. Y la estructura de la humildad no es un asunto, ay, tan humilde, conócelo. ¿Quieres conocer a Andrés? Decía alguien por ahí, vive con él un mes. ¿Quieres conocer a Ermitaño? Vive con él un año. Dice, ¿verdad? Pero ay, Señor. Tengo 4 minutos. Regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan. Que digan continuamente, engrandecido sea el Señor, los que aman tu salvación. Ahora note, la traducción viviente dice, porque todos los que te buscan sean llenos, dice,
pero que todos los que te buscan sean llenos de alegría y felicidad en ti. Que los que aman tu salvación griten una y otra vez: el Señor es grande. ¿Quiénes van a gritar eso? Los que tienen estructura de humildad. A ver, se lo voy a plantear de otra manera, pues. Si usted no tenía la razón y después la verdad sacó a luz las cosas, usted le podría decir: el Señor es grande, sacó a la luz la verdad. Usted diría, y no tenía la razón, usted diría así. No estaría. El pastor tiene preferencias. Siempre le da la razón. Como él es hombre, le da la razón a mi marido. O la pastora le da la razón a mi mujer. Como es mujer, le da la razón a ella. No. La estructura de la humildad te va a llevar a que grites: el Señor es grande, aun cuando tú fuiste descubierto que no tenías la razón. A ver, pongámoslo otro poquito, pues. ¿Usted se enoja alguna vez cuando le dan la razón? O en la casa, para que no pelee, le dan la razón. Porque puede ser que en la casa, para que no esté peleando, díganle que sí. Esa es falta de estructura de humildad. Ay, Dios mío. Ok, miremos esto. Muy bien. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Qué es lo que demanda el Señor de ti? Si no solo practicar justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Miren, si la pareja pudiera caminar así, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo sería darle a cada uno según lo que merece la justicia. Amar la misericordia es dar a veces el beneficio sin que lo merezca. Y andar humildemente con tu Dios es reconociendo que Él es Señor, que Él es mi Dios, que tengo que buscarlo, que tengo que refugiarme en Él, que tengo que confiar en Él, que me tengo que deleitar en Él y que le tengo que gritar a todos: grande es el Señor. Entonces tengo estructura. Entonces el matrimonio sin estructura de humildad es un buen cuadrilátero, donde cada quien se para en su esquina y el servicio en la iglesia está sujeto a la condición almática, a lo como emocionalmente vayan caminando, no en función de lo espiritual. Esta versión dice, Dios habla hoy: el Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti. Que hagas justicia, que seas fiel y leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. ¿Cuántos tienen Dios aquí? Cuando eso pase y vengan los temores, porque se dieron los grandes tunazos, dice: no temas, yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Si tienes la razón y tienes la estructura de la humildad, haz lo que dice y vas a ver. Y vas a ver que Él va a salir delante de ti. Hermano, pero es que yo ya no aguanto. Hermano, pero es que yo, ahorita voy. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna.
Démosle un aplauso al Señor. Ay, me faltó, pero aquí va. Aún ha de llenar de risa tu boca y tus labios de gritos de júbilo. Entonces la estructura es temer, buscar, refugiar, confiar, deleitar, encomendar. Y se me dejó otra vez, deleitar. Esa es la estructura. ¿Está difícil ser humilde? Así como está planteado, no. El problema es el encontrón entre sí, consigo mismo, con la pareja, en la familia y en la iglesia. Entonces aquí tenemos que ver. La estructura de la humildad consiste en que aprendemos a temer al Señor, aprendemos a buscar al Señor, aprendemos a refugiarnos en Él, aprendemos a confiar en Él y aprendemos a deleitarnos y a encomendar nuestra causa a Él. Y que Él nos va a ayudar con el conocimiento y con la verdad. Y que ser humilde significa actuar conforme al conocimiento de la verdad. Póngase de pie y hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, porque sabemos que tu iglesia, que tus hijos, que tus hijas, que tus siervos, que tus siervas necesitan, Señor, y necesitamos una ministración de la estructura